Hola compañeros y profesor, mi nombre es Jacqueline Valdés Mendo. Les voy a hablar sobre el libro El mono desnudo. Introducción. El mono desnudo es un estudio sobre el ser humano moderno, su comportamiento como animal y la evolución que ha sufrido. Es una explicación objetiva de lo que es el ser humano, tratándole como si fuera un animal cualquiera, o sea, lo que en realidad es. Pretendió ser una investigación revolucionaria que hiciera cambiar el pensamiento humano en el tema biológico. Desmond Morris quiso explicar el origen, la evolución y la vida, además de los comportamientos socioculturales del ser humano. Capítulo 1. Orígenes. El primer capítulo trata de explicar el origen del hombre. ¿De dónde proviene el hombre? Es una pregunta que se ha formulado a lo largo de la historia y que nunca ha parecido tener una clara respuesta. En este último siglo, la idea cambió y tras numerosas investigaciones en el ámbito antropológico y biológico, se determinó que el hombre provenía del mono. Pero, ¿cómo se dio la evolución del mono hasta llegar al hombre? Se nos habla de lo que el autor ha denominado como el mono desnudo, que no es otro que el ser humano visto como descendiente de los primates y que por evolución ha llegado a tomar la forma que ahora tiene y que se describe como mono desnudo, vertical, cazador, fabricante de armas, territorial, neoténico, cerebral, primate por linaje y carnívoro por adopción, dispuesto a conquistar el mundo. Este animal en su búsqueda de existencia se ha adaptado a las más diversas y sufribles condiciones de su medio, desde factores ambientales hasta competencias con las demás especies. Lo que llama más la atención de este capítulo es lo que respecta a la creatividad que fue desarrollando y que tal vez sea una de las características que más lo distinguen de los demás animales. El mono fue obligado a emigrar y a convertirse en cazador. Al darse todos los cambios físicos en nuestros antepasados, se dieron claras actitudes de lucha y caza. Al aumentar la complejidad de la caza, el mono cazador sintió la necesidad de abandonar la vida nómada y crear una morada base, un poblado en el que las hembras estuvieran cuidando de sus hijos y al que los machos llevaran la caza conseguida. Pero su característica más importante es la pérdida del vello. Nunca se ha sabido del todo por qué el primate perdió su pelaje. Se pudo deber a que al vivir sedentariamente los parásitos parecían una molestia, a que hubo una época en la que el mono cazara en el agua por la expulsión de sudor al exterior, para refrigerarse y para poder cazar en los momentos de mayor insolación, pero nunca se sabrá con certeza qué pudo provocar ese drástico e innato cambio. Capítulo 2. Sexo. Este capítulo trata sobre el sexo y la procreación. El autor describe el comportamiento sexual del mono desnudo dentro del cortejo natural, describiendo los cambios que en el comportamiento se han podido notar, se han ido produciendo a lo largo de la evolución. ¿Cómo contribuye nuestro comportamiento sexual a nuestra supervivencia? ¿Por qué nos comportamos de esta manera y no de otra? El mono desnudo ha dedicado mucho más tiempo a la excitación sexual que el resto de los primates, ha cambiado de posturas y ha tomado distintos comportamientos inexistentes en el pasado como actos diarios. Se destaca un cambio en la sociedad que va modificando paralelamente los métodos sexuales. Se describen las formas de ver el sexo, no solo como una manera de preservar la especie, sino asignándole un significado más profundo, yendo de la mano de lo que llamamos amor. El mono desnudo primeramente estableció un sitio adecuado para procrear. A partir de ahí, los comportamientos fueron variando, surgieron sentimientos y el cambio fue gradual. Llegó la fase del enamoramiento. Se iniciaron los besos, las caricias, para más tarde llegar a la penetración, estimulación y excitación. Se describen los cambios corporales que se experimentan durante la copulación y el orgasmo, algo que se alcanzó debido a la atracción mutua del macho y de la hembra. El autor también señala que todos estos actos se fueron convirtiendo con el tiempo en algo íntimo y por ello se fue evitando la rutina diaria. La sociedad moderna ha tratado de cambiar y de provocar más a la excitación sexual. Puede comprobarse en gestos como el afeitado de la barba, axilas y órganos sexuales, que producen una mejor visión, dejan al descubierto un mayor olor provocando más atracción y son más sensibles al tacto. Se da un realzamiento de las zonas erógenas. La sociedad cambia y los métodos de llamar la atención sexualmente también evolucionan. Capítulo 3. Crianza. En el tercer capítulo se nos habla sobre la crianza del mono desnudo recién nacido.
desde que la madre empieza a producir leche cuando queda embarazada hasta el desarrollo que el recién nacido tiene durante los primeros meses de vida. Los comportamientos de ambos cambian. Desde que un niño nace, necesita a su madre. El comportamiento que enfrentan entre sí el recién nacido y su madre es más que interesante. En los primeros meses el recién nacido experimenta algo llamado llanto cólico. La madre cree que es debido a una dolencia física o una enfermedad, pero lo que en realidad ocurre es que el recién nacido no sabe lo que es aferrarse, a lo que es lo mismo, no identifica el rostro de su madre y se siente solo. En cuanto pasan 3 o 4 meses, este dejará de llorar porque ya se siente identificado con su madre. Este llanto cólico desarrolla una intensa conexión madre-hijo. El proceso de crianza tiene dos fases. La primera se dirige hacia el interior, en la que el niño es mimado, amado y protegido por la madre, instándole seguridad. La segunda está dirigida hacia el exterior. Los niños establecen contactos con otros jóvenes. La madre se vuelve menos cariñosa y se limita solo a la protección hacia su hijo. Aparte de la protección, alimentación, aseo y juegos, los deberes paternales comprenden el importantísimo proceso de instrucción. El pequeño aprende por lo que le dice la madre, el padre y sobre todo por lo que ve a su alrededor. Capítulo 4. Exploración. Se describe el impulso exploratorio que todos los mamíferos y en especial el hombre experimentan en su vida. Todos desde pequeños tendemos a explorar y manipular cada objeto que nos dan tal y como se nos antoja. El mono desnudo necesita ir más allá de una simple exploración, necesita investigar y comprobar y así transformarse en un mamífero oportunista. Los otros monos al llegar a la madurez pierden esa necesidad exploradora, ya que son herbívoros. En cambio, el hombre, al provenir del mono cazador, depende de su capacidad de aprendizaje y exploración para poder escapar de posibles depredadores. Cuando damos un juguete a un niño, su ansia de explorar es tanta que se lanza sobre él y lo levanta, lo deja caer, lo retuerce, lo golpea y lo hace añicos. Lo mismo ocurre cuando le damos un papel y un lápiz. Lo único que sabrá hacer es golpear el lápiz contra el papel. El lápiz produce algo más que un sonido, produce también un impacto visual. Es curioso observar cómo se quedan observando una raya trazada y cómo con el paso del tiempo las sesiones de dibujo se hacen más interesantes, sobre todo si introducimos lápices de colores. Poco a poco irá representando formas de la realidad como un simple cuadrado. Lo mismo ocurrirá en todos los ámbitos de la vida, como la pintura, la escultura, el dibujo, la música, el canto, la danza, la gimnasia, los juegos, entre otras cosas. Todas ellas son necesarias para nuestra satisfacción. Capítulo 5. Lucha. Este capítulo explica el comportamiento agresivo del mono desnudo. Se recalca que la agresividad proviene de nuestra herencia de los primates. Nuestro impulso primario siempre es ser agresivo y se produce por una serie de cambios fisiológicos básicos del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. El primero nos incita a la violencia extrema y agresiva, mientras que el segundo nos hace detenernos a pensar y recapacitar sobre lo que estamos haciendo, solucionando el conflicto razonadamente. En estado de reposo, la mente escucha a los dos sistemas, pero cuando existe un impulso de odio, malprecio o repugna al sistema parasimpático, se siente mucho más estimulado que el simpático, y entonces aparece la respuesta agresiva. El mono desnudo es susceptible al sistema parasimpático. El capítulo habla sobre la creación de las armas, lo que nos lleva a una explicación correcta de la agresividad del mono desnudo en la utilización de dichas armas. Con ellas conseguían defenderse y matar a sus adversarios. Además de las armas se empleaban gestos de amenaza acompañados por vocalizaciones, algo que también nos viene de herencia. Cuando usaban armas artificiales capaces de herir mortalmente, al contrario, se provocaban diversas reacciones tales como el erizamiento de la piel, segregación abundante de sudor, respiración acelerada, aceleración del ritmo cardíaco. El organismo segrega adrenalina activando el sistema parasimpático. Debido a la capacidad del mono desnudo de controlar sus sistemas parasimpático y simpático, nos permitimos tener relaciones con diferentes personas, buenas o malas, evitando el comportamiento agresivo y evolucionando en sociedad. Capítulo 6. Alimentación. En este capítulo, el autor nos habla de la alimentación del mono desnudo, calificando este comportamiento como actividad oportunista, pues, aunque es una necesidad básica del mismo, daba origen al comportamiento y actitudes nuevas que lo hacían relacionarse mejor,
no solo con su entorno, sino también con sus semejantes. Así, la búsqueda del alimento fue convirtiéndose poco a poco en una actividad organizada y meticulosa. El impulso de matar a la presa tuvo que independizar del impulso de comer. Los alimentos se llevaron al hogar, se lavaron y se cocinaron, para quitar impurezas, microorganismos y así evitar enfermedades que la presa pudiera transmitir, ya que la carne formaba parte de su dieta. El papel de la carne de la dieta aumentó considerablemente y se puso en práctica el almacenamiento y distribución de la comida. Capítulo 7. Confort. Este capítulo habla sobre el aseo humano. Inicialmente ese comportamiento existía por simple función higiénica, pero más allá de ese objetivo ha adoptado un papel de reforzamiento en las relaciones humanas y sociales. El mono desnudo trataba de satisfacerse y satisfacer a los demás para fortalecer las relaciones del grupo, además de prevenir su propio bien. Desde siempre ha existido un espacio dedicado al descanso después de las largas jornadas de caza o de trabajo. Aparte de dormir, una de las formas más relajadas para reposar es este aseo del que hablamos. Para mantener el cuerpo en perfectas condiciones y acabar con los parásitos que podrían provocar serios problemas de salud, era necesario este aseo. En definitiva, el confort y la relajación provoca muestras de alegría y simpatía entre los miembros del grupo, ya no solo en primates, sino en los humanos actuales. Capítulo 8. Animales. En este capítulo surge la comparación del mono desnudo con otros animales. El mono desnudo tiene mejores relaciones con otros animales que con su misma especie, pues aunque el hombre saca provecho de los animales, no tiene ese sentimiento de rechazo que experimenta ante otros de su misma especie, pues el hombre ve al animal también como un amigo, con el cual su relación es tal vez más sencilla de llevar que las relaciones con otros de su especie. Hay diversas clases de animales que existieron también en la época de los primates, pero se cree que una de las especies más comunes pudo ser el perro. También fueron importantes los animales rapaces, parásitos, competidores o víctimas. Todas ellas son las únicas cuya existencia se remonta antiguamente, y son las que de alguna manera o de otra ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir. Como conclusión tras la lectura, puedo decir que nuestros comportamientos básicos de animal y nuestra forma actual en el entorno social vienen dados por una herencia genética de hace millones de años. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.